Bueno, pues vamos a utilizar el formato condicional, que sobre todo sirve para analizar información en un vistazo, ¿no? Y está realmente bien. Yo recuerdo que utilizaba algo que se llamaba, un programita que se llamaba GIS, que era un programa para temas comerciales, y en muchas ocasiones lo que hacíamos es, veíamos en regiones determinadas o países cuál era el grado de penetración de nuestra red comercial, cuál era el producto que más se vendía, etcétera, etcétera, y eso se gestiona no solo a través de gráficas, que vamos a ver ahora, sino también con los datos coloreados o con iconos o tal. Eso nos ayuda mucho a entender el contexto sin necesidad de ver los números, ¿no? Así que vamos a ir por partes. Aquí tengo una tabla y vamos a seleccionar. Fijaos que en formato condicional tenemos unas reglas ya predefinidas y podemos decir, oye, pues seleccióname los elementos que sean mayores de 26. Bien. O, por ejemplo, los elementos, esto sería mayor que 26, que el número 26, ¿eh? Todos los que hay ahí. Imaginaos que son ventas, pues también se podría traducir o en cualquier... Podéis trasladar esto. Lo que me interesa es que veáis un poco a grandes rasgos todos los formatos que hay predefinidos y que también podemos establecer nuestras propias reglas, ¿eh? Son reglas bueno, que nos ayudan mucho. Si es menor también, oye, pues si es menor que un número, podemos cambiar este número que sea menor de 10, por ejemplo, y que el relleno pues sea verde. Vale. Podemos añadir y agregar reglas de forma combinada. Aquí podríamos establecer también reglas que nos dijera que encontrar, por ejemplo, un valor que esté entre 14, entre 10 y 50, por ejemplo. Bueno, entre 10 y 30. Bien, y que el color pues sea, podríamos cambiar el color, un formato personalizado naranja, por ejemplo. Podríamos cambiar el texto, todo. Un rango entre 10 y 50. 10 y 50 incluido. Vale, esto representa intervalo y el corchete significa que está incluido. Curiosidades. Bueno, también podríamos decir que necesitamos ver si hay alguna coincidencia en esos números que hemos calculado. Por ejemplo, en el 25 pues vemos que aplicar formatos a celdas que son iguales. Con el 25, vamos a ver, podríamos decir con el 3. Con el 3 pues hay coincidencia también, ¿no? Que hay alguna... Realmente estamos buscando un valor determinado, no tener lo que estar buscando. Yo tengo ahí una matriz de datos de 8 por 8, 8 filas por 8 columnas, 64 datos, pero podríamos tener algo mucho mayor, ¿no? Vale. Esto sería, pues, coincidencia. Coincidir con el 3. Bueno, he puesto aquí un igual. Coincidir con el 3. También podríamos decir números que, por ejemplo, se repiten, ¿no? Valores duplicados. Todos estos números parece que no, pero se repiten. El 25 se repite. Y podríamos tener pues un formato personalizado con un bordecito aquí, así, con un relleno pues sutil, bien, y con una fuente pues en negrita. Bien, de los números que están duplicados. Aquí tenemos también un apartado en el cual podemos comparar, ¿no? Los 10 o los 20 o los 30 números que son los mayores, ¿no? Los números mayores que tenemos ahí dentro de un rango determinado. Los 10 números más grandes que hay dentro de esa celda, si hay 64 números, pues de ahí extraeremos 10. Tienen que ser los 10 mayores. Bien, pues los 10 mayores los ponemos en verde. Esto no sería mayor de 10, sino los 10 números serían máximo, ¿no? O el máximo de los 10 primeros números. ¿No me ha dejado? A ver. Máximo 10 números. 10 números. ¿Vale? También esto registraría, pues igual que tenemos un máximo, pues evidentemente tenemos los 10 inferiores. Podríamos cambiar, ¿eh? Y que no fueran los 10, que fueran los 5 inferiores. ¿Vale? Esto sería pues más de lo mismo. Bien. Aquí podríamos decirle un promedio. Si hay 64, tendría que decir pues el 5% de los números que son mayores.
que no sería lo mismo, pues un 5%, de 64 el 10% serían 8,6, pues el 5 pues sería en la mitad, ¿no? 4, si redondea, no lo sé. El 10%. ¿Mm? En realidad deberían de ser 8, pero se ve que hay números que son exactamente iguales y no los asigna. Esto sería el promedio. Esto no sería el promedio, sería un 10% de los máximos. Bien. Por ejemplo, pues tenemos más reglas por encima del promedio. Cogeríamos los 64 números, los dividimos y todos los que estén por encima nos lo dan. Por ejemplo, los vendedores que han sacado las ventas por encima del promedio de ventas. Pues eso podríamos trabajar también con el texto en rojo, el cambiar el valor del texto, ¿veis? El borde. Se pueden hacer muchas cosas. Esto sería por encima del promedio. Por encima del promedio. Bien, luego curiosidades. Aquí, por debajo del promedio, más reglas. Fijaos que podríamos utilizar muchas más reglas. Tenemos aquí reglas personalizadas que hemos ya utilizado antes, pero este pues es curioso, ¿no? Podríamos utilizar números. El tipo máximo número, el tipo mínimo número. Podemos utilizar porcentiles, porcentaje. Para gente que está estudiando estadística, los cuantiles y tal, no vamos a entrar aquí, pero sí porcentajes o números, ¿no? El valor más alto, el valor más bajo, entre el valor más alto y el valor más bajo, pues yo voy a establecer 2 colores o voy a establecer 3 colores, ¿no? Y el número. ¿Mm? Y el número que esté situado, pues en medio sería, el punto medio sería 25. Y aquí pues el valor más alto ya lo va a establecer él. Por ejemplo, el verde, los que tienden a verde son los valores más altos y los que tienden a rojo son los valores más bajos, ¿no? Vale. Bien, estos de aquí ya casi los podría desplazar a otro sitio. Vale, me voy a desplazar a otro sitio porque vamos a hacer esto mucho más ancho. Y creo que incluso sobran el resto de los números, ¿no? Voy a seleccionar las columnas y aquí las voy a hacer un poquito más anchas, no tanto. Me las voy a llevar hacia aquí. Bien, voy a seleccionar esta columna y lo que le voy a decir, o voy a seleccionar estas, y lo que le voy a decir es que quiero barra de datos. ¿Veis? La barra de datos, aquí me está cogiendo el valor más grande, yo puedo cambiar el color y estamos viendo en un vistazo, sin necesidad de una gráfica, dentro de la misma celda, cómo evolucionan esos números. Los que, por ejemplo, tienen un valor muy pequeño y además se puede cambiar en tiempo real. Si yo tengo aquí 25, pues justo sería la mitad. Pues esto puede tener también algún uso. Podemos cambiar de color, podemos hacerlo más atractivo, sólido. Bien, esto se puede modificar al gusto. Luego, por ejemplo, lo mismo, pero ocupando todo el espacio. También tiene reglas, se pueden aplicar reglas a esto de aquí. Yo le digo administrar reglas y habría que ver qué reglas se está aplicando aquí. Bien. Formato más bajo, el formato más alto, escala de 2 colores, podría decir escala de 3 colores. Este color pues fuera azul y este color fuera rojo. Bien, y estar cambiando por porcentaje esa gráfica. ¿De acuerdo? Luego también tenemos iconos que representan lo mismo. Pues aquí lo mismo con un semáforo, con flechitas, lo típico con estrellas. ¿Vale? Estaríamos viéndolo con estrellitas. Bien. Está diciendo pues el grado de, por ejemplo, el que llega al 50, pues prácticamente la estrella está al 100%, ¿no? Pues son formas de utilizar esto a nuestro favor, para tener más información. Luego se me ocurre, para saber por encima cómo extraer gráficos, ¿no? Pues vamos a poner un gráfico muy sencillito, donde tenemos mes, alumnos nuevos, ingresos que han generado esos alumnos y las bajas que hemos tenido. Yo creo que con estos datos pues podríamos extraer un gráfico, insertar
Y nosotros tenemos diferentes tipos de gráficos. Aquí tenemos gráficos recomendados en función de la disposición de esta tabla. Cuando tenemos datos en filas y en columnas, generalmente se pueden utilizar incluso gráficos 3D, ¿no? Nos dan varias opciones. Bien. Y cada una de estas opciones tiene la posibilidad de desplegarse, ¿no? Tiene la posibilidad, ahora veréis, esto es una gráfica que se puede cambiar, se puede modificar absolutamente toda. Podemos cambiar el título de sitio, luego todo esto se puede llevar a un PowerPoint y todas estas cosas, ¿no? Vale. Podemos, como vemos, cambiar el formato y cambiar los datos, evidentemente. Si, por ejemplo, ahora tenemos 10 bajas, pues cambiaría todo. Bueno, aquí las bajas no tienen una proporcionalidad, pero, por ejemplo, si el dinero, si le digo 2.500, pues si os dais cuenta, todo cambia. 500 en el mes de febrero ha sido muy malo. Y alumnos nuevos, pues 500 alumnos nuevos. Bien. Alumnos nuevos, ingresos, establecen relaciones entre alumnos e ingresos. Bien. Una gráfica un poco rara. Dependiendo del tipo de, insisto, de gráfica que tengamos y de datos como los tengamos dispuestos, pues va a encajar más un tipo de gráfica u otra, ¿no? Esto es normal. Aquí tendríamos los datos que podríamos filtrar si queremos quitar, por ejemplo, enero. Bien. Lo podríamos quitar enero y febrero, por ejemplo, y centrarnos en marzo y abril. Todo es una cosa que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Seleccionaríamos esta gráfica. Aquí podríamos añadir algo que puede ser interesante, la tabla de datos. Bien. Por ejemplo, si seleccionáramos solo una columna, para una columna, bueno, pues se brinda, por ejemplo, este tipo de gráficas, ¿eh? Que analiza el resultado de una columna. En esta gráfica estamos viendo los alumnos, cómo han ido matriculándose en función del mes, ¿no? Y esto está bien porque en un momento dado pues podemos gestionar. Mirad que podemos hacerlo, simularlo en 3D, se puede también creo que rotar. Este circulito no sé si se puede separar, pero también se puede rotar. Sé que tenía esa posibilidad. Y bueno, pues podemos cambiar de estilo de gráfico. Bien, pues son pluses que están bien. Todo esto se puede modificar, se puede poner donde uno lo quiera. Todo es modificable, es parametrizable. Bien, ¿de acuerdo? Y yo creo que poquito más, salvo que cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos todo y le damos F11, nos crea automáticamente una hoja que se llama gráfico y con respecto a las otras, esta sí que tiene un poquito más de opciones. Como veis aquí, diseño rápido, se pueden diseñar de forma rápida. Está como especializada en esto, ¿no? Aplicar a los ejes horizontales, la tabla de datos, como la queremos ver, con la leyenda, cuadrículas, ¿no? Podemos personalizar, pero además también tenemos la posibilidad, dependiendo de la naturaleza del gráfico, de, por ejemplo, hacerlo en 3D. ¿Mm? Bien, cambiarlo desde aquí. Podemos verlo de diferentes maneras. Y bueno, habrá gráficos que realmente se puedan representar cuando, por ejemplo, solo estamos seleccionando una columna, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y aquí tenemos gráficos estadísticos que vemos mucho. Este no, pero, por ejemplo, estos los vemos mucho, ¿no? Que comparamos diferentes. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo han ido las bajas en progresión con los ingresos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en este mes se podría decir que han habido muchas bajas, sin embargo, los ingresos han sido muy buenos, ¿no? A pesar de las bajas. Se puede analizar muchas cosas. Así que nada, hasta aquí yo creo que vamos a dejarlo y poquito más. Nos vemos.